en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos ya por el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y vamos a estar viendo hoy del versículo 1 al versículo 16. He titulado la exposición del día de hoy, Dos visiones, porque precisamente de eso vamos a estar hablando, de dos visiones que tuvieron dos personas, dos visiones obviamente, dadas por el Señor a dos personas, una a Cornelio y otra a Pedro. Hechos 10, del 1 al 16. Decidí cortar la exposición y traer esta primera parte para tener un mejor entendimiento en las exposiciones que vendrán, porque si no, la cargábamos mucho del pasaje bíblico y este es un pasaje que es importantísimo, que nos quede bien clarito. Hechos 10, del 1 al 16. Pongan mucha atención a la lectura porque vamos a estar constantemente haciendo referencia a los versículos, pero necesito que le quede bien clarita las dos visiones tal cual fueron dadas tanto a Cornelio como a Pedro. Dice así la palabra del Señor, Hechos 10, del 1 al 16, van siguiendo ustedes ahí la lectura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ese posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esa es la porción de la palabra del Señor que tenemos para el día de hoy. Quiera el Señor en su misericordia darnos sabiduría y que podamos ser edificados a partir de ella. La semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos estudiando el capítulo 9, hicimos referencia a que Pedro permaneció por un tiempo en Jope, recuerden, y que se alojaba en casa de un cierto Simón que era curtidor. ¿Se acuerdan que ese fue el cierre de la predicación de la semana pasada? Esto nos daba una pista sobre lo que iba a venir después de eso. Recordemos que un curtidor, ¿quién era? El que trabaja las pieles de los animales, ¿verdad? Ese es el curtidor, el que trabaja las pieles de los animales. Ese curtidor, ¿qué tenía que estar haciendo? Manipulando los cadáveres de los animales. Entonces dijimos que era un oficio un poco repulsivo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el olor que eso debe haber tenido, ¿verdad? Los que han pasado cerca de un lugar donde están trabajando los cueros de los animales pueden dar fe de lo feo que huele a pesar de las técnicas actuales que hay para curtir pieles, ¿verdad? En aquel tiempo, imagínense el olor tan espantoso que había. Entonces, ese era un oficio mal visto por el pueblo judío. Como bien lo señala Sproul, ¿verdad? Con respecto a esto, Sproul nos dice lo siguiente. Con toda probabilidad, el Simón con quien Pedro se quedó en Jope debía ser gentil. Dice Sproul en un comentario, que era considerado, ¿verdad? Una persona impura, quien estaba trabajando en la labor de curtir las pieles.
Pero los judíos también hacían una distinción. Una cosa era que un judío recibiera a un gentil en su casa y otra muy distinta era que un judío entrara a la casa de un gentil y por eso se volvía impuro. Entonces vemos que aquí Pedro estaba yendo un paso más allá, ¿verdad? Ya Pedro era distinto que un judío recibiera a un gentil en su casa a que un judío posara en la casa de un gentil. Y aquí tenemos a Pedro que está quedándose en la casa de Simón el curtidor. Este es un elemento bien importante que rescata Sproul en este comentario. El problema fundamental que se aborda en este pasaje que leímos hoy es la continua separación entre judíos y gentiles. Ese es el tema de este capítulo. Recuerden que los gentiles son los no judíos. Estaban los judíos y los demás. Los gentiles eran los no judíos. Más adelante vamos a estar hablando acerca de la conversión de Cornelio, del personaje que vimos hoy. Pero hoy vamos a estar viendo cómo se tiene que dar un paso previo antes de esa conversión de Cornelio, y es lo que se ha visto como una conversión también de la mente de Pedro para tratar de cerrar esa brecha, de sanar esa separación que hay entre judíos y gentiles. Esos prejuicios, ¿verdad?, que había entre los judíos acerca de los gentiles. De hecho, una de las formas en que insultaban a Jesús era que le decían gentil o lo llamaban samaritano, ¿verdad?, que él no era judío. Desde la infancia a los judíos se les había inculcado una cosmovisión particular que consideraba a los gentiles como impuros. El Señor comienza a desmantelar ese prejuicio de Pedro contra los gentiles, derribando el muro que los había mantenido separados. El reino de Dios se expande cuando se elimina la percepción de las barreras culturales. ¿Qué es lo lindo de la iglesia? Que tenemos gente de todo pueblo, nación, lengua, tenemos gente de todas las latitudes. Aquí mismo en la Iglesia Bautista Reformada de La Juela tenemos gente de diversos lugares. Tenemos personas de Nicaragua, tenemos personas de Cuba, tenemos personas de Costa Rica, y personas de diferentes estratos sociales según este mundo, personas de diferentes colores de piel. Eso solo donde se puede dar en la iglesia. Y aquí tenemos cómo el Señor empieza a evidenciarle al pueblo judío que la iglesia también iba a estar compuesta de gentiles. Eso es lo lindo de este pasaje. Lucas va a utilizar la repetición, y eso lo vamos a ver a lo largo del estudio del libro de los Hechos, para enfatizar. ¿Qué cosas repite Lucas? Que así, pues, a manera de ejemplo, lo que pasó en Pentecostés se narra en varias ocasiones. Por ejemplo, la conversión de Saulo, vamos a ver que se va a narrar en varios capítulos, entonces eso lo vamos a estar viendo, y cada vez que lo vuelvan a repetir, lo vamos a volver a predicar. Porque si el Señor estimó que era importante que se repitiera, así lo vamos a entender nosotros también. Y otro de los eventos que va a estar repitiendo Hechos es la conversión de Cornelio. Entonces, lo que nos quiere decir que es algo bien importante, esto que vamos a estar estudiando. Por eso quise traer esta predicación de introducción para lo que vamos a estar viendo después con respecto a la conversión de Cornelio. Esto se va a tratar en Hechos 10, del 1 al 48, en Hechos 11, del 4 al 17, y en Hechos 15, del 7 al 9. El día de hoy voy a estar exponiendo nada más dos puntos, y es la visión de Cornelio, del versículo 1 al 8, y la visión de Pedro, del versículo 9 al 16. Eso nos debe dar una buena introducción para lo que veremos la próxima semana. Iniciemos con la visión de Cornelio, versículos 1 al 8. Leamos nuevamente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar,
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Esto es lo que pasó con Cornelio. Cornelio, vemos que era un centurión en Cesarea. Centurión, ¿verdad? Que precisamente nuestro hermano Arles hoy en la mañana nos hablaba acerca de un centurión, ¿verdad? Es un soldado con un alto rango dentro del ejército romano. Los centuriones eran típicamente promovidos, o sea, cuando usted llegaba a ser centurión, era que había empezado desde un puestito bajo y había empezado a subir dentro del ejército, demostrando sus destrezas para llegar a una posición tan alta. Hay un historiador del cual tomé una nota que dice que aproximadamente debe haber dice, habría entrado en el servicio militar a eso de los 17 años. Esa es la probabilidad. Y habría concluido su servicio militar a los 37. Entonces aquí podemos estar hablando de un hombre de aproximadamente los 30 años. Está en los 30 años. Por lo general los centuriones eran capitanes de más de 100 hombres del ejército. Por eso se llama centurión. Ellos eran puestos sobre 100 soldados. Pero también ese término centurión se usaba para referirse a alguien a un oficial mayor, a un oficial superior en el ejército romano. Es un dato interesante que los centuriones son mencionados casi siempre en una forma muy positiva dentro de la palabra del Señor. El centurión de hoy, que nos decía nuestro hermano Arles en la mañana, llegó a confesar, verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y hoy tenemos aquí la lectura de un centurión que está teniendo una visión donde Dios le está hablando a él. Estos hombres eran la columna vertebral del ejército romano. El hecho de que Cornelio estuviera ubicado en Cesarea, que era la capital romana, entonces nos habla de un hombre con un rango muy especial. O sea, no era cualquier centurión, era un centurión bastante prominente, un centurión que era tan importante que lo pusieron en la capital romana. De Cornelio se nos dan tres rasgos bien importantes. Esto en el versículo 2. Vean lo que dice el versículo 2. Ahí en el pasaje. No pierdan Hechos 10. Vean lo que dice el versículo 2. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. De eso se nos dice de Cornelio. Se nos dice piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso tienen un uso amplio. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque a veces se piensa que aquí estamos hablando de un creyente. Pero esta es una forma de referirse a un tipo de persona en la época. Aparece en Lucas usado indistintamente piadoso o temeroso de Dios. Un ejemplo de ello está en Hechos 17:4, que dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, ven, habla de un grupo que se llamaban los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles no pocas. Hechos 18:7, por ejemplo, dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Entonces, ¿quiénes eran estos justos y quiénes eran estos temerosos de Dios que se nos refieren en el libro de los Hechos? Dennis Johnson, en un comentario que tiene, dice lo siguiente acerca de quiénes eran estos gentiles piadosos o temerosos de Dios. Temeroso de Dios era un término aplicado a los gentiles que se adherían a la fe del judaísmo en un solo Dios y a los 10 mandamientos, pero que se resistían a la circuncisión. O sea, ellos decían, yo creo esto, yo creo lo que los judíos están manifestando, que hay un solo Dios, creo en los 10 mandamientos, pero no me voy a circuncidar. No se circuncidaban y tampoco aplicaban las restricciones alimenticias que se nos van a narrar en el libro de Levítico, ahora que lo vamos a estar leyendo de forma continua durante las tardes. Entonces eran personas de gentiles, digámoslo así, no eran prosélitos, ¿verdad? Porque recuerdan quién era un prosélito, era aquel que era traído al judaísmo, ¿verdad? Y ellos sí se circuncidaban y todo, pero estos no, estos piadosos o estos temerosos de Dios eran hombres gentiles que aceptaban la propuesta del judaísmo, creían en Dios y creían que los 10 mandamientos eran la base de la ley de Dios, pero no se circuncidaban ni aceptaban las restricciones alimenticias.
Podemos inferir del pasaje también que Cornelio era un hombre que dirigía espiritualmente a su familia. Vean lo que dice, que el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa. O sea, este era un hombre que no solo creía en Dios él, sino que se preocupaba porque su familia también fuera creyente de Dios. O sea, un hombre que hace lo que debería estar haciendo una persona temerosa de Dios, buscar que su familia adore a Dios. Entonces podemos inferir que era un hombre que dirigía espiritualmente a su familia. Ya no adoraban a dioses paganos, pero tampoco se habían comprometido con el judaísmo. Nos dice que daba limosna generosamente. Recordemos entonces que Cornelio tiene una posición alta en el ejército romano. Es un soldado de un alto rango. Era particularmente generoso con la nación judía. ¿Cómo sabemos esto? Porque el versículo 22 más adelante nos va a decir que Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, todos los judíos tenían de Cornelio una buena opinión. Era un hombre bien visto en la nación judía. Nos dicen también estos versículos que Cornelio oraba continuamente. Oraba continuamente a Dios. Y esto, vean que si entendemos que Cornelio no ha conocido a Cristo, o sea, Cornelio no es un creyente en Cristo, y tenemos un hombre gentil que está temiendo a Dios, cree en el Dios del Antiguo Testamento, cree en ese Dios que Dios es uno, cree en los 10 mandamientos, beneficia al pueblo con el dinero que Dios le ha provisto, y vemos a un hombre clamando a Dios. Lo cual debería ponernos a meditar a nosotros, que sí conocemos a Cristo, que el Señor nos ha salvado a nosotros. ¿Qué tanto hacemos nosotros parecido a lo que está haciendo Cornelio? Ahora, también un hombre que está preocupado por el bienestar espiritual de su familia, que le interesa que su familia entienda que debe adorar a Dios, que tiene buen testimonio para con los de afuera. ¿Será que un no creyente estaba dando más frutos que lo que estoy yo dando como creyente? Pero dice que Cornelio oraba continuamente, dice el versículo 2, oraba a Dios siempre, dice el Reina Valera, oraba a Dios siempre. Veamos lo que dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Como ejemplo inmediato de su oración, lo encontramos orando durante la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Y esto habría coincidido con el servicio vespertino del templo, ¿verdad? Era el servicio de la tarde. Dice el versículo 4 que él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A pesar de ser un entrenado y feroz soldado, porque un hombre que llega a esa posición no es porque es cualquier soldadito. O sea, era un hombre que había demostrado que era un soldado de valía, es un hombre valiente, un hombre fuerte. Pero vean que nos dice el versículo 4, que mirándole fijamente, ¿y qué dice? Atemorizado. Se le aparece ese ángel en esa visión y le causa temor. Hay temor en Cornelio. La visión de un ángel inicialmente le infunde temor, pero el ángel calma sus temores. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El Señor consideró las oraciones de Cornelio y sus actos de generosidad como ofrendas para él. Dice que subieron como memoria para el Señor. Acabamos de leer en Levítico lo que esos holocaustos producían, olor grato para memoria, decían, delante del Señor. Eso es básicamente lo que nos dice Levítico 2:2, que lo leeremos la próxima semana. Y la traerá, dice, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder en el altar para memorial. Eso es lo que significa. Para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Entonces lo que está diciéndole aquí el ángel es, eso que usted ha hecho, subió con olor grato al Señor. Subió con olor grato al Señor. Cornelio era un hombre que tenía gran autoridad y vivía una vida privilegiada, pero no estaba satisfecho. Él estaba orando por algo.
Él estaba orando por algo e inferimos que está orando por algo más de lo que él está viviendo en ese momento. Si ustedes lo ven, parece tenerlo todo. Parece tener un puesto alto, parece tener medios económicos porque le da hasta para compartir. Parece tener, ¿verdad?, una familia estable que le hace caso a lo que él está haciendo. No nos dice cuál es la oración de Cornelio, pero sí sabemos cuál es la respuesta del Señor. La respuesta que el Señor le da a Cornelio nos deja ver sobre qué está orando él. Su anhelo era más profundo que lo que tenía, que los beneficios físicos que disfrutaba en ese momento. Versículos 5 y 6 nos dice que las oraciones subieron delante del Señor y la respuesta es la siguiente. Versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La respuesta a lo que usted está pidiendo, vaya, llame a Simón y Simón le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. El ángel le dice a Cornelio que envíe hombres a Jope a buscar a Pedro. El ángel, podría haberle compartido el evangelio. Ahí mismo. O sea, si lo que Cornelio está clamando es por conocer la verdad, ¿verdad?, por conocer si hay algo más que lo que él está viendo en ese momento, el ángel pudo habérselo dicho. Pero el Señor, por el puro afecto de su voluntad, le plació que el evangelio sea compartido por quienes, por su iglesia, por las personas que él salvó. Esos son los que vamos a compartir el evangelio. Estoy seguro que un ángel lo podría hacer mucho mejor que nosotros. Pero el Señor quiere que lo hagamos nosotros con todas nuestras imperfecciones. ¿Para qué? Para que la gloria sea enteramente para Él. No hay nada especial en que yo le comparta el evangelio a alguien. Lo vimos la semana pasada. No son mis destrezas. No es que es la forma en que yo lo presento y es que vean que yo primero tengo este argumento y después tengo este otro y después aquí. Entonces ya si lo planteo de esa forma, la persona se convierte. No, así no es. Y si usted cree que es así, está equivocado. Está equivocado. El Señor usa vasos de barro. El Señor usa personas imperfectas como nosotros para que la gloria sea enteramente para Él, para que veamos que el milagro de la salvación es porque el Señor transforma el corazón de un pecador con la predicación del Evangelio. Evangelio que para los del mundo es una locura. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que discernir espiritualmente. Decirle a una persona que en este momento está en pecado, que lo único que le espera es una terrible expectación de juicio, como veíamos ahora, que si se presenta en estos momentos delante del Padre Celestial, no tiene nada que lo justifique delante de Él para poder decirle, Señor, yo merezco entrar al cielo, yo merezco entrar a la gloria, porque vea la cantidad de obras buenas que yo he hecho. No hay ni una sola obra buena que nosotros podamos presentar hecha por nosotros para poder estar en la eternidad con el Señor. Ni una. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Ninguno de los que estamos aquí somos justos, ni podemos justificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo somos justificados? Por la justicia de Cristo. Es lo único. Es la muerte de Cristo la que permitió que el pago de nuestros pecados pudiera ser hecho. Lo que debíamos lo pagó Cristo, no nosotros. La vida que debíamos vivir en obediencia a la ley no la hemos vivido nosotros, la vivió Cristo. Es en sus justicias que nosotros somos salvos. Y el hecho que usted vaya y le diga eso a un pecador y que le cuente la buena noticia, eso es evangelio, buena noticia, que hay salvación en Cristo, que a pesar de que ahorita la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna, Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Eso es lo que usted tiene que ir a decirle al pecador. Decirle que solo en Cristo hay salvación. Y entonces Cornelio está clamando por algo. No sabemos cómo clamó, no sabemos qué le pidió a Dios. Lo cierto es que la respuesta del Señor es, vaya, llame a Pedro. Vaya, busque a Pedro. Mande hombres a Jope para que Pedro venga. Esa es la respuesta. Y Él le va a decir lo que usted tiene que hacer. Él le va a decir lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué le pide a Cornelio que envíe a buscar a Pedro?
Lo que Dios había decretado se está cumpliendo y él quería que la iglesia fuera testigo de cómo su gracia se derramaba sobre el pueblo gentil. Era importantísimo que Pedro viniera y le predicara el evangelio y se quedara sorprendido de ver cómo Dios estaba salvando a los gentiles también. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. El mensajero celestial consuela a Cornelio y procede enseguida a señalar la manera de ponerse en contacto con Pedro, que había de ser el siervo que iluminaría la mente de Cornelio y su corazón de parte de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, que es huésped de otro Simón también, ¿verdad? Que era Simón el curtidor y que tenía su casa junto al mar. Así le da las instrucciones el ángel, como si le estuviera mandando, ¿verdad?, las señas al correo, ¿verdad? Vaya, busque a Pedro, búsquelo en Jope, búsquelo junto al mar, ahí está en la casa de uno que también se llama Simón y es curtidor. Todas las señas le da y lo va a buscar. Versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio no pierde tiempo, ¿verdad? No se pone a recordar la maravilla de lo que la visita angelical, sino que se siente movido por el mismo sentido práctico que había caracterizado al ángel. Lo importante era conocer la verdad. Y ya tenía las señas completas del siervo ordenado por Dios para comunicarle la verdad. Entonces llama a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, dice. Les transmite las instrucciones del ángel y los envía a Jope para que busquen a Pedro. Este viaje les habría llevado un día si ellos viajaron a caballo o 2 días si se fueron a pie. Esto de soldado devoto, no tenemos mayor información. También puede suponerse que era un soldado que también tenía el mismo aprecio por el judaísmo que tenía Cornelio. Eso es lo que se ha supuesto con esto de soldado devoto, que era probablemente también un hombre piadoso como lo era Cornelio. Entonces, esta es la visión de Cornelio. Esto es lo que desata todo lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo y probablemente un domingo más allá. Veamos ahora la visión de Pedro, versículos 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. De la visión que tenemos de Cornelio, viene ahora lo que el Señor le está hablando a Pedro. El Señor está orquestando todo esto. El Señor ya había determinado que las cosas pasaran así. Pero el mismo Dios que le habla a Cornelio es el mismo que le está hablando ahora a Pedro. Al igual que la de Cornelio, la visión de Pedro se produce durante un tiempo de oración. Vean qué interesante, ¿verdad? Pedro estaba orando. Dice el versículo 10 que en el 9, perdón. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice que Pedro subió para orar cerca de la hora sexta. El apóstol sentía profundamente las responsabilidades de su cargo e insistía que él y sus compañeros habían de atender de continuo a la oración y al ministerio de la palabra. Recuerden que este fue el propósito por el cual nombraron a los diáconos. O sea, no podemos dejar el ministerio de la palabra, pero también la oración. O sea, ellos sabían que tenían que estar orando porque el cargo que el Señor les había dado, la responsabilidad que el Señor les había dado era grande. Y tenían que dedicar gran parte de su tiempo a orar. Eso es algo que ellos ya lo habían interiorizado. De acuerdo con este ministerio de oración y de intercesión,
se había retirado a la azotea de la casa de Simón, el curtidor, a la hora sexta, que es el mediodía. Lo interesante de esto es que no es una de las horas típicas de oración, ¿verdad? No era ni en la oración de la mañana ni de la tarde del templo, era una hora intermedia. O sea, era un tiempo no previsto, digamos, dentro de los tiempos de oración en el templo. Pero sí hay evidencia en el Antiguo Testamento de que hombres piadosos metían más tiempos de oración que los que normalmente se pide, digamos, que de común hiciera cada creyente. O sea, lo que se esperaba de cada creyente era que hubiera un tiempo de oración en la mañana y un tiempo de oración en la tarde. Pero sí se nos habla de personas que hacían más de esos tiempos de oración. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 55, 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ven que habla también del mediodía. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y tenemos el caso de Daniel también. Daniel en el capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces tenemos a Daniel orando en 3 tiempos, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Pedro tenía delante además el ejemplo de Jesús. O sea, Jesús que se apartaba para la oración en numerosas ocasiones y mayormente cuando se acercaban momentos de crisis. Jesús es el mayor ejemplo que podemos tener de oración. Y si Jesús, el Hijo de Dios, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, consideraba importante la oración, ¿por qué nosotros no? Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué los miércoles son los cultos menos concurridos de la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela? ¿Por qué en mi día a día yo no tengo ese grado de importancia, no le doy ese grado de importancia a la oración? Todo esto para que vayamos meditando en esto que estamos viendo. Entrar en el pleno disfrute del nuevo pacto sirvió para aumentar su vida de oración. Si el relato de la vida de oración de Cornelio no lo ha convencido todavía a usted hasta este momento, tal vez lo haga lo que estamos viendo con Pedro. La gracia no nos hace espiritualmente perezosos, sino que alimenta una apreciación más profunda y cada vez mayor de las disciplinas espirituales. Si estamos sintiéndonos perezosos cuando a eso, oremos también por eso. Debería darnos muchas ganas de leer la palabra del Señor. Deberían darnos muchas ganas de orar. Deberían darnos muchas ganas de venir a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, ¿verdad? Que vamos a la casa del Señor. Hay alegría cuando a usted le dicen eso. Hay alegría cuando usted dice, voy a orar un ratito. Voy a leer la Biblia un ratito más. Hoy pude leer más, qué bendición. Versículos 10 al 16. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Algunos detractores de la palabra del Señor dicen que Pedro tiene esta visión porque está con hambre. Entonces, como tenía tanta hambre, se puso a ver, ¿verdad?, cosas ahí fantasiosas. Pero no es eso. Pedro tiene hambre, pero antes de comer va y está orando. Entonces dice que en el 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dice, le sobrevino un éxtasis. Pedro queda como en un, ¿verdad?, en un estado donde él está viendo algo que no es de esta realidad. Él está en un éxtasis, dice, y ve el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Una visión de todo tipo de animales que descienden sobre una manta. O sea, un lienzo es una manta. Es como que se imaginen ustedes un paño de esto, ¿verdad? Que desciende del cielo atado de las 4 puntas, y en ese manto vienen toda clase de animales. Animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, dice. La visión se repite 3 veces. 3 veces. Que eso a Pedro le tiene que traer algo también a la memoria. ¿Se acuerdan a Pedro qué le decía a Jesús? ¿Me amas?
¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces también. 3 veces. Esta visión fue impactante. Y ya desde el tiempo del arca y el diluvio, ¿verdad? Los que recuerdan las historias hermosas, ¿verdad? Que están en la palabra del Señor y recuerdan el episodio del diluvio y el arca de Noé, ya desde ese tiempo, antes de la ley de Moisés, porque ahí estamos antes de la ley, ya se nos hablaba de animales, se hacía una distinción de animales, limpios e inmundos. Eso se puede encontrar en Génesis 6, del 17 al 20. Génesis 6 del 17 al 20, es cuando el Señor les advierte que va a venir un diluvio, que metan parejas de animales en el arca. Eso está ahí. Pero en Génesis 7, del 1 al 3, vean lo que dice el Señor. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, ven la diferencia. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ya desde entonces el Señor había hecho una distinción de qué animales podían ellos comer y cuáles no. En las leyes dietéticas o en las leyes que se van a ver posteriormente en Levítico 11, va a estar más detallado cuáles eran los animales que ellos podían comer y cuáles no. Las leyes dietéticas apartaron a Noé y a su familia de la corrupción del mundo. Estas leyes serían establecidas con mayor detalle en el tiempo de Moisés. Tenían los mismos propósitos para que la nación de Israel se separara de sus vecinos paganos. Tenía que ser una nación diferente, una nación santa. Este pueblo que el Señor escogió era distinto porque hacían cosas distintas. Es lo que el Señor estaba determinando. Pueden buscar más en sus casas, en Levítico 11, en Deuteronomio 14, del 3 al 21. Pueden encontrar más sobre esta lista de animales que podían y que no podían comer el pueblo judío. Las leyes dietéticas fueron un medio que Dios usó para proteger a su pueblo elegido y asegurarse de que permaneciera apartado. Versículo 14. Después de que en el versículo 13 él oye la voz del Señor, porque él reconoce que es Dios quien está hablando, en el 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. La orden es mata y come. Y en el lienzo vienen de toda clase de animales. Versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro es enfático en su respuesta negativa, Señor, no. Él sabe que Dios le está hablando y le está pidiendo algo y sabe que es el Señor, porque le dice Señor, Señor, no. O como lo dice la Biblia de las Américas, de ninguna manera, Señor. Esto refleja un fuerte disgusto por la idea de comer lo que siempre había considerado prohibido. Hay un pasaje bíblico que refleja esta misma clase de disgusto que está sintiendo Pedro en este momento. Ese lo encontramos en Ezequiel 4. En Ezequiel 4, versículos 10 al 17. Dios le instruye a Ezequiel que hornee pan sobre estiércol. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría hacer eso? Sobre desechos humanos o de animales, sobre estiércol, pero en este caso el estiércol humano. Eso es lo que Dios le pidió a Ezequiel que hiciera en Ezequiel 4:10. ¿Qué le responde Ezequiel en ese momento? Ezequiel dice, Señor Jehová. Esa es la respuesta de Ezequiel. Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Esa era la respuesta de Ezequiel. Después el Señor se compadece de Ezequiel y lo deja que no haga eso. R.C. Sproul comenta sobre esta respuesta de Pedro. Porque vean que Pedro sabe que está hablando con Dios y le dice no. No, jamás, Señor, eso no. Sproul comenta lo siguiente. ¿Qué podría ser más tonto
que reconocer el señorío y la soberanía de Dios Todopoderoso sobre la vida de uno, y luego cuando Él le dice que haga algo, decirle no, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Así lo pone después de duro. Él dice, es un actuar tonto eso. Reconocer que Dios le está pidiendo a usted algo y decirle no. Esta es parte de la razón por la que Pedro tiene fama de ser una persona impetuosa, ¿verdad? Por ese tipo de actuaciones. Ese Pedro, ¿verdad? Que siempre se caracteriza por ser ese vocero de los apóstoles, por ser esa persona que se animó a caminar hacia Jesús en el agua, cuando vio a Jesús que venía caminando sobre el agua. Ese Pedro que dice, mire, aunque los demás lo nieguen, yo no lo voy a hacer. Aunque todos estos se avergüencen de ti, yo jamás. Y si yo tengo que morir, yo muero. Pero ahora el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él le dice, no, no, eso no lo voy a hacer. La distinción entre animales limpios e inmundos ha sido abolida divinamente. El Señor la abolió. Él la puso, Él la abolió. Pedro ya no debe llamar inmundos a los animales que antes habían sido inmundos. Jesús había manifestado que esta abolición vendría. ¿Desde cuándo lo dijo? Ya se predicó aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 18 al 19, cuando el Señor está hablándoles de la pregunta que le hacen, ¿verdad? De que por qué los discípulos no se lavan las manos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que Jesús les dice, hipócritas, a los fariseos, hipócritas, no hay nada que esté fuera del cuerpo que contamine el cuerpo, hablando de temas espirituales. Porque ellos creían que si habían tocado a alguien o habían tocado algo y llegaban a comer, que la impureza espiritual les era ingresada. Y hay cristianos que no andan lejos de eso. Hay cristianos que, por ejemplo, si entrara una persona que está en la prostitución ahorita y entra a oír la palabra de Dios, después se quedan orando por la silla en la que se sentó y todo, para que no haya nada espiritual que... Y Jesús les dijo, hipócritas, no hay nada que esté fuera del cuerpo que contamine el cuerpo. ¿De dónde salen las guerras, los homicidios, los malos pensamientos? Del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es del corazón del hombre donde salen todas las inmundicias y el pecado. No es de lo que está afuera. Eso es lo que Jesús les reprendió. Y cuando Jesús les está diciendo eso, en Marcos 7, 18 y 19, le dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Así lo puso de claro Jesús, ¿verdad? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Así lo establece el evangelista. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Por otro lado, las naciones no quedaron completamente fuera del panorama bíblico. O sea, eso es un mal entendimiento. Desde el principio mismo Dios determinó que qué iba a pasar en Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Serían benditas. Él bendeciría específicamente a Abraham para que fuera una bendición para las naciones. Así que si bien las leyes dietéticas sirvieron para crear una división, no tenían la intención de crear un sentido de favoritismo y etnocentrismo. No debían despreciar a sus vecinos. Más bien los mandatos del Señor era siempre tratar bien al extranjero. Al contrario, debían bendecirlos, orar por ellos e incluso mostrar hospitalidad para con ellos. El concepto del Antiguo Testamento de la separación del mundo tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. El Señor nos pide que nosotros seamos sobrios, ¿verdad? Que vivamos vidas santas, separados de ese mundo, pero nos manda también a bendecir este mundo con la predicación de la palabra del Señor. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nos manda a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, diciéndonos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero también nos manda a ir a predicar el evangelio a este mundo. Por eso el mal entendimiento de algunos creyentes, ¿qué es lo que hacían? Se aislaban en comunidades. Hacían comunidades donde vivían solo creyentes, ¿verdad? Para no estar mezclados con este mundo. Y el Señor no es eso lo que nos mandó. Es en este mundo que tenemos que estar predicando. Es a este mundo el que tenemos que tenerles compasión e ir insistentemente a predicarles a Cristo.
Aunque muchas de las leyes mosaicas se cumplieron en Cristo, todavía se espera que los seguidores de Cristo vivamos de una manera que nos diferencie de la corrupción moral que nos rodea en este mundo. Si usted ha sido cristiano durante algún tiempo, ya tiene que haberse dado cuenta del dilema que esto crea. Estamos llamados a ser testigos de Cristo al mundo, mientras que al mismo tiempo también estamos llamados a apartarnos del mundo. O sea, este es un dilema para el creyente. Y usted ya tiene que haber sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica esto? Usted no puede mezclarse con ellos, pero usted está mandado a ser testigo de Cristo a ellos. Entonces usted dice, ¿cómo lo hago? No me mezclo con ellos, pero tengo que hablarles a ellos y tienen que tener buen concepto mío. Estamos llamados a tener una influencia sin ser influenciados. Tenemos que ser influencia, pero no ser influenciados. Tienen que convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Es el mandato del Señor. Las visiones de Cornelio y de Pedro apuntan a una única visión y es por eso que entendemos que es dada por el mismo Dios a ambos. ¿Cómo aplicamos esta introducción? Por eso les dije que hoy era una introducción, pero era importantísimo que entendiéramos esto para poder entender lo que viene. ¿Cómo aplicamos esto? Lo que resulta más convincente de este pasaje es que las cosas que caracterizaban a Cornelio, un hombre inconverso, un hombre que todavía no ha oído del Evangelio, pero las cosas que lo caracterizan rara vez caracterizan a un cristiano profesante hoy en día. Rara vez. Cornelio era un devoto, temeroso de Dios. Tenía el hábito diario de la oración. Dirigía a su familia en la adoración. Tenía un corazón para Dios sin el conocimiento de Jesucristo. Pero él tenía hambre de más entendimiento. Algo le clamó al Señor y el Señor le responde, vaya, llame a Pedro. Él le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Hoy en día los cristianos son considerados devotos y asisten a la iglesia una vez al mes. Cornelio era amado por su generosidad. Y ojo que esta no es una predicación de que seamos todos como Cornelio. No, lo que yo quiero es que de verdad hagamos un autoexamen. Si estamos clamando lo suficiente para que el Señor en sus fuerzas y con el Espíritu Santo nos ayude a ser cristianos, que seamos considerados personas de oración, personas devotas, personas temerosas de Dios, hombres sobre todo que estén en sus familias, procurando que sus familias estén viniendo todos juntos a leer la palabra del Señor. Cornelio era conocido por su generosidad, era amado por su generosidad, daba libremente a los demás. ¿Estamos nosotros dando así? ¿Nos conoce la gente de esa misma forma? ¿Damos con liberalidad a la iglesia? Cornelio oraba fielmente. Tiene mi oración un patrón constante. O sea, yo puedo decir, mire, sí, claro, yo tengo un patrón de oración constante. Usted, yo puedo decirle que durante el día mis ratos de oración son este y este. Sin duda deberíamos estar en oración durante todo el día, pero el pueblo de Dios generalmente ha tenido momentos reservados exclusivamente para la oración. Vean, yo saqué unas cifras de un librito, una página, perdón, que me encontré, de unas cifras bien interesantes, partiendo de una persona que vive a unos 77 años. Entonces, esto es una estadística, sé que tendrá sus fallas, pero el resultado que arroja es interesante. Entonces, sacan la vida de una persona de 77 años. Vivió 77 años. Dice que esos 77 años equivalen a 28,000 días, que son 40 millones de minutos. Eso es lo que vive una persona que vive 77 años, 40 millones de minutos. Entonces dice que esa persona promedio pasa 40 minutos al día en el teléfono, durante todo el día, que eso equivale a 20 horas al mes, lo cual equivale en un total, así ya después de que hacen toda la sumatoria, a 2 años de su vida. Pasó 2 años de su vida en el teléfono. Dice que esa persona pasa 3 horas al día mirando televisión. Es el promedio, de los diferentes ratitos que pesca algo en la televisión, 3 horas al día. Entonces dice que eso equivale a 90 horas al mes y eso sumado todo en sus 77 años son 9 años de su vida pasó viendo tele.
Y entonces aquí, después de que hacen unas preguntas, se dan cuenta de que el cristiano promedio ora 10 minutos al día, que ese es un promedio muy bajo, 10 minutos al día. Entonces dice que eso equivale a menos de 6 horas al mes, lo cual equivale a 7 meses de la vida. De esos 77 años, solo 7 meses oró en el total, mientras que fueron 3 años en el baño, 9 años viendo tele, que yo. Si es verdad que el reino de Dios se expande cuando se elimina la percepción de las barreras culturales, ¿cómo estamos promoviendo también esa eliminación en nuestras propias vidas? Esta es otra pregunta que quiero que nos hagamos para aplicación. Hay veces creemos que nosotros no tenemos barreras, ¿verdad? Que nosotros somos como que tenemos la gran bendición de que Costa Rica es un país multiétnico. Aquí no es tan marcado el tema cultural o racial, pero sí hay, sí hay. Y nos cuesta hablarle a ciertos grupos de personas y qué tanto estamos trabajando en eso. Otro que deberíamos preguntarnos a partir de este pasaje que vimos hoy. La visión de Dios que Lucas nos está revelando en este pasaje es que la iglesia fue diseñada para que judíos y gentiles adoren juntos. Ya no hay más separación con el fin de mantener la pureza ceremonial. El Señor llamó a gente de todo linaje, nación, pueblo, lengua. Esos son esa multitud de vestiduras blancas que va a verse ahí al final que están adorando al Señor, es gente de todo lugar. Jesucristo ha cumplido la ley para todos los que ponen su fe solo en Él. La salvación se ofrece gratuitamente a personas de todo tribu, lengua, nación. A los ojos de Dios se ha eliminado toda barrera. Finalmente, algo que creo que también podemos aplicar de este pasaje introductorio que vimos el día de hoy es que no hay nadie entre nosotros que no haya comenzado esta vida de otra manera que siendo inmundo. En algunos aspectos todavía lo somos, pero si hemos confesado a Cristo, si hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador, si hemos, por la gracia de Dios, tenido oídos para oír su palabra, y hemos puesto nuestra esperanza en Él y confianza en Él, entonces Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, estamos unidos a Cristo. Si esa relación existe en nuestras vidas ahora mismo, no dejemos que nadie nos llame inmundos, porque Dios nos ha declarado limpios. Y esa es una declaración no por nosotros mismos, es porque el Señor nos limpió. De esto se trata la justificación, no es por mis méritos. Hay gente que dice, es que yo no me siento digno, yo no me siento que yo, ¿por qué? Porque ese día actuaron mal, entonces sienten que no son salvos. Es que usted nunca va a poder ser lo suficientemente digno un día para sentirse que ese día hoy sí actué tan bien, que hoy sí siento que soy salvo. Es que es por la sangre de Cristo que somos declarados limpios. De eso se trata el pronunciamiento de perdón que el Señor hizo para con nosotros. Dios ha quitado las impurezas de su vista y nos ha dado acceso a su presencia. Él nos mira y Él sabe que hay pecado en nuestro corazón. No podemos engañar al Señor. Pero para eso está también el recurso del creyente de clamar a Él día con día por perdón, el arrepentimiento. Una vez nos arrepentimos, nos arrepentiremos todo el resto de nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otras personas pueden llamarnos inmundos, pero Dios le dijo a Pedro, no llames común o inmundo lo que yo he declarado limpio. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, de no ser por la justificación, por el perdón que hay en Cristo, todos aquí seríamos inmundos, pero tú nos has declarado limpios.
Esa es una enorme misericordia, Señor. Algo que, como lo entendemos bien, el concepto de misericordia y gracia, no lo merecemos. Señor, ayúdanos a que nos quede clara esta palabra del día de hoy para entender lo que vendrá en la próxima predicación. A entender que tú has llamado gente de todo linaje, nación, pueblo, lengua a tu iglesia. Que nunca creamos que nosotros sí merecemos ser salvos, pero que otros no. Que entendamos que tú llamas a tu pueblo, Señor, donde quiera que estén, y oirán tu voz, y habrá un pastor y un rebaño. Te damos las gracias. Salva pecadores para tu gloria, Señor. Que puedan entender que solo en Cristo hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que la gloria sea para ti únicamente en el nombre de Jesús. Amén.